Muy buenos días, bienvenidos a una edición más, ya es la 22ª a Suelo 2020, el foro inmobiliario que dedica la revista Metros Cuadrados y el área de formación de CESINE a analizar y a reflexionar la situación del mercado del suelo en España. Tengo el honor de contar, como siempre, con importantes invitados y expertos en el tema de suelo y, sobre todo, pues agradecer a todos ustedes esta primera conferencia online que hacemos en actividad semipresencial, donde los ponentes están con nosotros acompañándonos, por supuesto, manteniendo las normas de seguridad y salubridad que mandan la situación, y con todos ustedes al otro lado de la cámara, que espero que estén visionando esta interesante jornada de debate que, como digo, va a transcurrir sobre el análisis del suelo. Tenemos 5 invitados de lujo, también un ponente, y tenemos a todos ustedes que espero que participen posteriormente en el coloquio que organiza la revista, ¿no? Bueno, quiero comentarlos que el mercado del suelo, como siempre, pues yo creo que es noticia, es en todos los eventos en los que participamos o en diferentes ferias, aunque este año por las condiciones de la pandemia han tenido que ser casi todas virtuales. La verdad que el elemento del suelo, que es como dicen los promotores, es la esencia y la materia prima de la actividad, pues siempre está en la mesa de tanto de los inversores, en la mesa de las administraciones, en la mesa de debate, porque es complicado generar suelo. A veces la normativa varía, como todos sabéis, desde todos estos años que hemos venido analizándolo, y se producen cambios, ¿no? Yo creo que hoy nos acompañan invitados de lujo para analizar este tema, ¿no? Bueno, antes de que el moderador de la sesión nos presente, yo quiero dar la bienvenida y agradecer, como siempre, a la Comunidad de Madrid, que ha tenido la amabilidad en comparecer hoy con nosotros su director general de suelo, don Juan José de Gracia Gonzalo, a quien le doy la bienvenida. Para mí es un honor contar con él. Y si os parece, sin más preámbulos, pues le voy a ceder la palabra a Juan José cuando quieras. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo José María, por la invitación y muchísimas gracias por compartir con vosotros esta jornada. Hace un año o año y poco, yo creo que participé en una jornada de este tipo y comentaba en aquella jornada hace un año que la Comunidad de Madrid tenía previsto realizar una modificación de la ley del suelo. Y afortunadamente eso se ha producido. Es decir, en la Comunidad de Madrid hemos hecho esa modificación, aunque es cierto que es una modificación que ha ido por una ley de lectura única y que por lo tanto solo podía modificar parcialmente la ley del suelo. Hoy les quería anunciar también que la comunidad seguimos trabajando en la modificación integral de la ley del suelo. Existen grupos de trabajo que estamos conformando y que ya están trabajando en una modificación completa de la ley. Porque es cierto que esta modificación, y que luego creo que nos van a hablar con muchísima más profundidad, esta ley, esta modificación de la ley del suelo ha sido parcial. Afecta a los títulos sobre todo de licencias, hemos mejorado a través de la declaración responsable, hemos suprimido algunas calificaciones urbanísticas, pero nos quedan muchos temas pendientes en la ley del suelo. La ley del suelo, me refería hace un año también, que es una ley que no pertenece ya a la sociedad que tenemos, es una ley del año 2001 y que por lo tanto no refleja la situación real de la propia sociedad, y hay muchos cambios más profundos que tenemos que realizar. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, un excesivo consumo de suelo, que ahora mismo creo que en Europa o en otros países, como quizá Estados Unidos o América, el consumo de suelo pues puede ser de otra forma, pero en Europa el consumo del suelo es excesivo. Tenemos que también hablar de la mezcla de usos. O sea, no parece razonable que existan parcelas donde solamente se pueda implementar un uso. Hablo de parcelas exentas en dotacionales, por ejemplo, donde solo cabe una biblioteca, donde solo cabe un deportivo. Y queremos o creemos que esta mezcla de usos tiene que ser mucho más profunda. Es decir, que en un edificio pueda convivir una biblioteca con un gimnasio y con otro tipo de dotacionales. Y luego está otro cambio, desde mi punto de vista profundo, que debe ser la rehabilitación. La rehabilitación de viviendas, yo creo que se ha hecho una gran labor, fundamentalmente a través de los ayuntamientos, a través de la ITE, pero no han dejado de ser, aun siendo interesante, no ha dejado de ser un poco
nos hemos quedado con las pinzas. La rehabilitación necesita una reforma más profunda y ahí hay un tema muy controvertido como pudiera ser el aumento de edificabilidad. Para que ese aumento de edificabilidad, es decir, en un edificio de 5 plantas que se pudiera construir una sexta y que esa planta o los beneficios de ese aumento de edificabilidad sirviera para una remodelación de verdad y una rehabilitación energética del edificio. Sí, hay unos temas que queremos plantear o por lo menos tocar en esa futura ley del suelo que, insisto, les anuncio en la que estamos trabajando y que creo que la Comunidad de Madrid estará en disposición de tenerla probablemente en el año 22. Segundo tema que les quería comentar es un poco la actualidad del suelo o la actualidad del sector inmobiliario. Yo creo que con esta crisis que hemos sufrido, que es muy diferente a la anterior, por supuesto, esta sanitaria y la otra la financiera, el sector inmobiliario, si bien en la anterior crisis financiera quedó absolutamente tocado, y creo que no hace falta dar ningún dato para saber que esto es constatar una realidad, en este caso el sector inmobiliario no ha tenido esa, digamos, fuerte caída como tuvo la crisis financiera. Y hay dos sectores que me gustaría resaltarles que están, yo creo, en pleno, no sé si auge, porque ahora mismo no hay prácticamente nada en auge en Europa, pero sí que hay dos sectores que se están defendiendo muy bien en esta crisis. Uno es el sector logístico y otro es el sector residencial en su variante de unifamiliar, pareados, aislados, donde los ciudadanos pues, puedan tener una terraza, un pequeño jardín o puedan ir a trabajar desde 30, 40, 60, 80 kilómetros a través de telemáticamente, ¿no? Como estamos haciendo esta jornada. Por lo tanto, son dos sectores que se están defendiendo muy bien. El sector logístico, sí me gustaría comentarles que ahora mismo en la Comunidad de Madrid tenemos apetito inversor, es decir, hay muchas empresas, inversores, promotores que están interesados por suelos del sector logístico, si bien es cierto que en la mayoría de los municipios donde luego se van a implantar estos sectores o estas empresas del sector logístico, son parcelas demasiado pequeñas. Los planes generales de ordenación urbana de los municipios de la periferia de Madrid, incluido Madrid, bueno, pues contemplan una serie de parcelas que realmente no están ahora mismo a la medida de lo que está demandando el sector, que, insisto, cada vez demanda parcelas más grandes. Bueno, entiendo que hay formas de solucionarlo a través de la agregación o de parcelas, pero es verdad que hay un cambio más profundo de modificar ordenanzas en cada uno de esos municipios, etcétera. Pero sí es un sector ahora mismo que está pujante. Y un tercer aspecto, y por último, que les quería comentar es el liderazgo del sector en esta crisis. Yo creo que en Madrid tenemos un exponente muy importante, que es Madrid Nuevo Norte. Creo que es es el mayor desarrollo urbanístico que se produce en Europa y es un elemento de generar riqueza y empleo. El sector inmobiliario, a través de la construcción, de lo que luego se va a poner al final, demanda mucho empleo y creo que el sector inmobiliario tiene que asumir ese reto de tirar un poco de esta situación en donde la caída del PIB ha sido muy importante. Y yo creo que además no es baladí que se produzca en Madrid. Madrid, yo creo que saben ustedes, es el motor económico ahora mismo de España, probablemente entre otras razones, ¿no? Por una fiscalidad razonable y además porque existe seguridad jurídica. Yo creo que son dos elementos clave para todos los inversores y para los promotores que quieran invertir y generar riqueza y empleo en esta comunidad, dos factores muy importantes y muy interesantes que tienen siempre en cuenta a la hora de tomar una decisión si poner su actividad en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades. Por lo tanto, creo que tenemos esas condiciones adecuadas para que el sector pueda desarrollarse de una forma razonable y sostenible, pero con una cierta seguridad jurídica. E insisto, Madrid Nuevo Norte, que como saben ha dado los pasos, la aprobación definitiva que hizo la Comunidad de Madrid y me consta que se está trabajando intensamente en, bueno, pues poner
el mayor desarrollo de Europa urbanístico en marcha. Creo que a Madrid le faltaba además un distrito financiero o algo así, como lo han llamado en algunos casos, y es una oportunidad que tenemos para hacerlo realidad. Ahí se está trabajando de la mano del Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra forma, puesto que es el Ayuntamiento de Madrid, a partir de la modificación definitiva que ha aprobado la Comunidad, es el Ayuntamiento de Madrid quien va a gestionar, porque las competencias de urbanismo las tienen íntegramente los ayuntamientos, pero estaremos colaborando en todo lo posible para hacer de ese desarrollo pues una gran pieza que genere riqueza y empleo en nuestra comunidad. Y muchísimas gracias por invitarme a este seminario telemático, que creo que es un punto muy interesante para hablar del suelo y para hablar de este sector que, insisto, debería ser parte del liderazgo de la nueva economía que tenemos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues le voy a pedir al director general de suelo que se me acompañe, porque, como sabéis, es tradición en la publicación entregar siempre todas las ediciones un galardón, un reconocimiento, bien a una persona física por su aportación al sector o a una persona jurídica. En este caso yo creo que es un grupo humano y profesional excelente. Os voy a dar unos datos porque siempre todas las ediciones, y como digo ya, después de 22 años hemos dado muchos premios. Ahí tenéis en el cartel algunos de ellos, empresas todas de reconocido prestigio y también administraciones, ¿no? Como lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? Espero, como decía el director, espero antes de jubilarme ver Castellana Norte en marcha, aunque es un proyecto a largo plazo, pero yo creo que, como muy bien él ha señalado, yo creo que va a marcar un antes y un después en Madrid, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más, deciros que la empresa premiada este año celebra su 15 aniversario en España, empezó su actividad en el 2005, es uno de los 10 mayores despachos de abogados del mundo, fijaros, tiene más de presencia en 20 países, 47 oficinas abiertas y más de 2.600 abogados, ¿no? Es un despacho además referente en asesoramiento inmobiliario urbanístico, principalmente en operaciones de todo tipo, porque las noticias que nos llegan a la redacción pues uno puede comprobar la calidad de las operaciones en las que están participando, ¿no? Y su sello profesional. Adquisición, gestión, arrendamiento de parques empresariales, centros comerciales, complejos industriales o logísticos, hoteles, etcétera. En España, además, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de suelos, ha asesorado desde la perspectiva jurídica en proyectos tan emblemáticos en promoción y construcción como ha sido la ciudad financiera del BBVA, el desarrollo de Valdebebas, la Expo de Zaragoza, Puerto Venecia, muchísimos proyectos, como digo, la lista es muy larga, y entre todos, pues ahora suman más de 10 millones, como siempre, de metros cuadrados, ¿no? Que es la referencia en el sector, ¿no? No me quiero extender más, ya os desvelo que la edición de este año muy especial, ha recaído también en un despacho de abogados que yo voy a recalcar que también es muy especial y, como digo, nos une una gran amistad con la publicación desde hace bastantes años, nos han apoyado siempre en estas jornadas de debate sobre el suelo y son grandes expertos. Y son Hogan Lovells, va a recoger, Emilio, como siempre, nuestro invitado de lujo, y nuestro colaborador va a recoger el premio. Y muchísimas gracias y enhorabuena. Le voy a pedir al director general también que lo entregue conmigo. Emilio, si quieres, ponte aquí detrás, por favor, para que salga bien en la imagen. Estupendo. Muy bien, enhorabuena y nada, si quieres comentarnos alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Juan José Gracia por entregarnos el premio en nombre de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a José María Álvarez. Es un honor recibir un premio a una contribución en nombre de un grupo de profesionales, viniendo de un grupo de profesionales con una trayectoria más larga, ¿no? Como sois CESINE y la revista Metros Cuadrados. Además, hace ilusión recibir un premio alrededor de profesionales que algunos de ellos hemos colaborado, hemos trabajado juntos desde hace tantos años que bueno, da un poco de vértigo ver cómo pasan los años, pero bueno, la parte positiva es que seguimos aquí. Este es un premio para un equipo de trabajo que llevamos 15 años amando la profesión de abogado, entendiendo la profesión de abogado como un servicio a nuestros clientes, pero con una involucración. Es
Este es un premio para todo el equipo de Hogan Lovells, tanto los que estamos como los abogados y los profesionales que han estado en algún momento con nosotros, y va para todos ellos, y muchísimas gracias de nuevo por este premio, que me lo quedo encantado y lo comparto con el resto del despacho. Enhorabuena, Emilio. Premio, yo creo que muy merecido para todo tu equipo y también para ti por la excelente labor que habéis hecho. Y nada más en esta presentación. Agradecer a los ponentes, también a las empresas que han sponsorizado el acto, que lo tenéis también en la documentación que se os ha entregado. Y nada más a nuestro director general, como siempre, desearle mucha suerte, esperar seguir vernos todos estos años en otras condiciones, digamos, diferentes, más normales, ¿verdad? Y tal, que tenemos ahí a los Reyes Magos preparados para traernos ya la vacuna, si Dios quiere, a toda la humanidad, y esperemos que podamos celebrar la edición del 2021 con diferentes aspectos, ¿no? Por lo que cabe, pues yo le cedo la palabra ya al moderador y a nuestros invitados, y muchas gracias por la asistencia. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la celebración de las jornadas y permitirnos participar en ellas. Yo creo que este año son, en parte, por una parte, un síntoma del esfuerzo y de las ganas que estamos poniendo todos en volver a la normalidad. Y por otra parte, por supuesto, son, como siempre, un referente en el sector y un foro magnífico desde el que radiografiar el mercado. Yo creo que este año con más interés todavía, si cabe. Hoy contamos con cuatro invitados, 4 ponentes que representan a varias de las patas más importantes del sector, y desde luego a las que se suma Sareb en la preocupación por analizar cuál es la salud de esta parte del mercado. A lo largo de la charla vamos a ir tocando los diferentes puntos. Ya hemos escuchado a Juan José. Si nos queda algo pendiente, luego tendremos unos minutos de coloquio y de ruegos y preguntas. Un poco, grosso modo, haremos un punto de situación de cuál es la salud del mercado de suelo a nivel macroeconómico, cuáles son los grandes datos, variaciones de precio, número de transacciones. Intentaremos también aterrizar cuál está siendo el comportamiento del suelo frente a los cambios que se están produciendo, sobrevenidos por la crisis y la pandemia, cambios tipológicos, polarización de ubicaciones, etcétera. Y ahora tendremos oportunidad de hablar, ya lo ha anticipado Juan José, de aquellos segmentos que, por fortuna, salen reforzados de la situación y que pueden incluso convertirse, si no lo están siendo ya, en un refugio para el interés inversor, en algunas ocasiones incluso desplazado desde otras capas del sector. Nos estamos refiriendo, pues, ha nombrado Juan José el logístico y, por supuesto, también, por ejemplo, el Build-to-Rent. Yo creo que ahora tendremos tiempo de desgranarlo. Tendremos oportunidad también de escuchar la visión promotora, que es uno de los players más importantes, sobre todo en lo que a impulso y de la actividad en el sector se refiere. Aterrizar efectivamente con exactitud y en la realidad de cuáles están siendo los ajustes que se están produciendo, cómo se está planteando y planificando el futuro inmediato. Y ya lo hemos hecho y ahora lo volveremos a hacer. Yo creo que tendremos oportunidad de tocar también la parte regulatoria del urbanismo. Como adelantaba Juan José, yo creo que el inmobiliario es un sector muy importante como un motor económico, y yo creo que aún más si cabe en esta situación en la que otros sectores lo están teniendo más difícil. Buena muestra de ello es la preocupación que está teniendo la Administración en adoptar medidas, en general tendentes a dotar de capacidad de agilidad y de competitividad al sector, sobre todo en ordenación del territorio y en materia de edificación. Por último, y si nos da tiempo luego en el coloquio, desde un punto de vista más general, también da una pincelada a Juan José. Yo creo que deberíamos plantearnos el hecho de si no deberíamos tratar con más urgencia, aún si cabe, la reforma integral del mundo del suelo, del urbanismo en las diferentes capas técnico-jurídicas y administrativas. Aprovechando precisamente la sinergia que da y el área de oportunidad, que al fin y al cabo es una crisis, y también la dinámica de cambio que conlleva, pues para poder posicionarlo, como estábamos diciendo, como el agente del cambio que es el motor económico. Estamos hablando y hacemos referencia a la seguridad jurídica del inversor, a la fiabilidad y la agilidad administrativa, alineando los diferentes instrumentos
ya sean de planeamiento, de desarrollo, en los distintos estratos, desde el estatal hasta el municipal, y también, por supuesto, adaptándose a las nuevas necesidades económicas, no solo socioeconómicas, no solo las derivadas, por ejemplo, de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también algunas más concretas que también comentaba Juan José, pues como pueden ser la flexibilidad de usos, la recuperación del entorno rural o la revisión del espacio urbano. Yo creo que sin más vamos a pasar a la siguiente ponencia, que la va a dar Emilio Gómez, socio Real Estate de Hogan Lovells, lidera el área de inmobiliario y urbanismo del despacho y especialista en desarrollo y adquisiciones inmobiliarias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la introducción. Nuestro director de suelo de la Comunidad de Madrid, Juan José Gracia, me ha dado una introducción perfecta del tema que quería traer a debate hoy y que he titulado La reforma de la ley del suelo, impulsar y reactivar la actividad urbanística. ¿Vale? El contexto de COVID nos hace pensar siempre en la necesidad de hacer reformas legislativas atractivas. Y esta, desde mi punto de vista, plantea un reto muy interesante. La Ley 1/2020 de 8 de octubre modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? El hecho de que se modifique en este ámbito, como decía el director de Suelo de la Comunidad de Madrid, no implica que no haya que acometer mayores reformas y en su caso, sustituir la ley actual por una nueva que desde la anterior legislatura es una asignatura pendiente y que después de 20 años que va a cumplir la ley del suelo vigente, aunque ha tenido muchas reformas y lo hemos analizado en otros encuentros de suelo en años anteriores, y esperemos que para el próximo 2021 o 2022 podamos ya tratar esa reforma. Pero este primer paso nos parece muy interesante porque tiene unos objetivos muy ambiciosos. Y eso que es una reforma muy concreta. Se reforma en un único artículo 13 y se incorporan 13 artículos a la ley del suelo, ¿vale? Del 151 al 163, y lo que pretende en 5 pinceladas es, por un lado, modificar el actual régimen de autorizaciones previas, revisando los procedimientos de intervención administrativa para priorizar el régimen de declaración responsable, que es un régimen que ya estaba en vigor con algunas limitaciones, pero que estaba funcionando. Y lo más interesante desde mi punto de vista es que se busca ganar competitividad y productividad para el sector privado, pero también se busca mejorar la eficiencia en la administración pública, ¿no? Que es el objetivo de toda colaboración público-privada. El régimen de declaración responsable no anula el régimen de licencia urbanística. El artículo 151 habla de que tenemos 3 títulos habilitantes para cualquier actuación en suelo y construcción, ¿no? Que son la licencia, la orden de ejecución y la propia declaración responsable. Todos sabemos lo que es una licencia, ¿no? Es un acto administrativo que tiene que ser siempre reglado y que es previo y que lo que hace es autorizar la realización de una actuación urbanística. El artículo 151, el nuevo artículo 151, establece que ese título habilitante exclusivamente se circunscribe a hasta 7 supuestos, ¿no? Yo he marcado ahí los 5 principales, que son los únicos que tienen que estar sujetos en lo que es actuaciones de uso y construcción a licencia. Los podemos desarrollar luego en el debate cuáles son las implicaciones, pero los tenemos ahí. Movimientos de tierra, excavaciones, planaciones, actos de edificación que requieran proyecto, intervenciones totales en edificios catalogados o con protección, la tala y el trasplante de árboles en suelo y ubicación de elementos prefabricados.
no incluido ahí, pero que también es importante, los actos de parcelación, segregación o división cuando formen parte de un proyecto de reparcelación, ¿vale? Al revés, ¿cuándo aplica una declaración responsable? El aspecto novedoso de la ley es que el régimen de la declaración responsable, que antes estaba limitado a una serie de actividades, ahora se establece como régimen general para todos aquellos actos de transformación, construcción o uso del suelo que o bien no estén sujetos a licencia urbanística o bien no estén, la propia ley determine que no requieren un título habilitante, ¿vale? Estos no los he tratado en la ponencia, pero los que no requieren título habilitante se enumeran en el 160 de la ley y básicamente se refieren a lo que son obras públicas, lo que son obras de urbanización, pero que ya tienen su proyecto y su régimen de autorización, su régimen de aprobación, actos amparados en orden de ejecución y actuaciones municipales, ¿vale? Con lo cual, es lo que llamamos en derecho un numerus apertus, ¿vale? No es un número cerrado, hasta el punto de que el artículo 160 enumera algunos de los supuestos que están sometidos a declaración responsable. Yo creo que a efectos de dejar claro dónde aplica sí o sí, pero no significa que esté limitado a esos ámbitos. ¿Y cuáles son los que parecen más destacados? Pues en el ámbito del suelo y la construcción, pues claramente hay varios aspectos que son muy interesantes. La agrupación de terrenos, el cerramiento de parcelas, los actos de demolición, un aspecto muy, muy importante en nuestro día a día en las operaciones, que son los trabajos previos. Cada vez más se requiere en el proceso que llamamos de due diligence o de análisis de un proyecto realizar sondeos, realizar catas, realizar prospecciones, y retrasa muchísimo las operaciones cuando el equipo técnico necesita unos permisos previos para realizar ese trabajo de análisis. Con una declaración responsable o bien del promotor o bien del inversor y de su equipo técnico, este tema se agiliza y cobra importancia, como luego analizaré un poco las conclusiones, cobra mucho protagonismo la labor de los equipos técnicos. Y para mí el elemento fundamental, y ahora que tenemos expertos aquí que vamos a debatir el mercado de suelo residencial y los proyectos y el desarrollo de suelo residencial, claramente un ámbito muy interesante de la declaración responsable es el régimen de DR en primeras ocupaciones y funcionamiento de edificaciones, ¿vale? ¿Qué contenido tiene la declaración responsable? La ley lo que establece es la obligación de los ayuntamientos de regular por ordenanza cuál es el contenido de la DR en su ámbito de competencia municipal, y la disposición adicional les otorga un plazo de 1 año para regular todo esto. Tenemos tiempo, pero animo a los ayuntamientos a que se pongan manos a la obra ya a trabajar en esto. En cualquier caso, la ley lo que hace es dotar de un contenido mínimo que por otro lado es lógico, ¿no? Porque aparte de los datos que se requieren cada vez que por la ley de procedimiento administrativo para que un interesado solicite mediante instancia el ejercicio de un derecho, ¿no? Que en este caso sería una actuación urbanística, pues hay que delimitar cuál es la actuación urbanística. Dos aspectos muy importantes desde el punto de vista técnico, que es la manifestación de que se cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa para llevar a cabo esa actuación urbanística, y el compromiso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante toda la actuación, ¿no? Pensemos en la ejecución de obras. Por supuesto, toda la documentación técnica suscrita por técnico competente. Aquí hago una llamada, que quizá lo podemos debatir después, a la necesidad o no de visado en el caso de los colegios profesionales, que es un tema importante a tratar, porque desde la ley de visados del año 2010 cada vez más se tiende hacia, en línea con el régimen de la Unión Europea, a flexibilizar y a reducir la obligatoriedad de visados en los proyectos técnicos a presentar, ¿no? Y lo que sí que exige la DR es que si hay una autorización expresa o necesaria de alguna administración que sea previa al ejercicio de la actuación urbanística, pues que se aporte, ¿no?
un aspecto fundamental es qué efectos se le otorgan en la ley a las declaraciones responsables. Hay un tema que a mí me llama la atención y que me parece muy positivo, y es que la ley hace una llamada a la posibilidad de tramitar previamente una consulta urbanística, y que es algo que en el ámbito de las operaciones cada vez llamamos más la atención a nuestros clientes de la bondad y de los beneficios que tiene el trabajar con la administración, con los ayuntamientos, en entender cuál es el régimen que aplica a un suelo, que aplica a un proyecto, y ver la delimitación de usos y de actividades y de parámetros que aplican a ese suelo por la vía de la consulta urbanística, que algunos ayuntamientos son muy ágiles y son muy flexibles y otros no lo son tanto. Pero la ley aquí hace una llamada a la posibilidad de la consulta urbanística, que me parece que es un ámbito muy atractivo para otra vez, para la colaboración público-privada. El régimen de la ley establece que la declaración responsable habilita el ejercicio de la actuación que se pretende mediante declaración responsable desde el mismo día en la que se presenta en el registro, ¿vale? Y hay un aspecto que es fundamental y que muchas veces se olvida. La declaración responsable es una foto. De manera que si durante el proyecto se modifica la actuación a llevar a cabo, la propia ley lo dice, que esa declaración responsable no ampara actuaciones no contempladas inicialmente, por lo que habría que llevar a cabo una declaración complementaria. La declaración responsable tiene, según la ley, dos plazos. Un plazo de 6 meses desde que se presenta para iniciar, para llevar a cabo, para poner en marcha la actuación urbanística, y en principio tiene 1 año para la ejecución. Entiendo que la norma es genérica y si evidentemente una actuación urbanística tiene un periodo de ejecución mayor del año, pues planteándolo en la propia declaración responsable se podrá habilitar o podrá solicitarse que ese plazo se extienda. Hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, que la inexactitud, falsedad o omisión de datos en la declaración responsable, esto es un elemento importante a tener en cuenta. En caso de que haya una inspección, un control de la administración y se verifique esa inexactitud de datos o la omisión de datos, eso acarrea la imposibilidad. Y el elemento más importante, y sobre todo llamo la atención por el contexto que tenemos a día de hoy con el tema de la ocupación y el tema del desalojo, es que precisamente como el ámbito del ADR se extiende a las primeras ocupaciones, la ley hace un aviso de que el incumplimiento, en caso de que aplique a una declaración responsable para solicitar una licencia de primera ocupación, ese incumplimiento comporta la adopción de medidas para el cese de esa ocupación, ¿no? Lo que implica un cierre y un desalojo. Esto hay que tener cuidado, por lo que decía antes, porque el contexto actual de protección al ocupa y al que está en una vivienda, pues puede generar ciertos problemas. ¿Quién realiza el control de las declaraciones responsables? Según la ley, se atribuye este control a los ayuntamientos o a las entidades colaboradoras. Y esto es un régimen interesante porque desde mi punto de vista, supondrá una mayor actividad de las ECUs, de las entidades colaboradoras, porque amplían su control a la actividad urbanística cuando antes se circunscribían simplemente a usos y actividades. Bueno, simplemente tenía mucho trabajo, pero ya no solo habla de actividades o usos, sino que también van a intervenir en obras, ¿no? Por eso planteamos que son los ayuntamientos los que deben desarrollar esta intervención de las ECUs a través de ordenanzas en ese control, ¿vale? Este control implica tres aspectos, ¿no? La veracidad de los datos, lógicamente, el cumplimiento de los requisitos formales, pero también la conformidad con la normativa. Y lo que establece la ley es que hay un primer control previo que debe realizarse en un plazo de 10 días desde que se presenta la declaración responsable para los aspectos formales, y luego la ley confiere 3 meses al ayuntamiento o a la entidad colaboradora con la administración
para que dicte lo que se llama el acto de conformidad, ¿vale? O solicite en ese periodo de tiempo la subsanación de errores o la subsanación o la aclaración de datos durante ese plazo de 3 meses. ¿Qué otras novedades recalcamos en esta reforma? Bueno, como todo tiene sus luces y sombras, veremos en la práctica cómo funciona. Una es que, pues evidentemente, tiene cierta lógica, ¿no? En un régimen de declaración responsable, pero de licencias, pues si el ámbito fundamental es el de la declaración responsable, cuando tratamos de licencia, pues tiene sentido que transcurrido el plazo para obtener la licencia, si no se ha obtenido expresamente, que aplique el silencio negativo, ¿no? Con lo cual volvemos del silencio positivo al silencio negativo. La norma establece en su artículo 161 que si el planeamiento posterior a determinadas declaraciones responsables genera una disconformidad de esas declaraciones responsables con el planeamiento, el ayuntamiento puede revocar la declaración responsable y entrar el proyecto en una figura de fuera de ordenación. Si bien hay un aspecto novedoso, que es que antes no existía y es que ahora cabe la indemnización y está recogida por ley en caso de que el ayuntamiento dicte planeamiento que expulse digamos, de la conformidad de esas declaraciones responsables. El régimen transitorio establece que los procedimientos iniciados cuando entra en vigor la reforma se rigen todavía por el régimen previo, si bien lo que establece es que el interesado puede desistir de esa solicitud de tramitación de licencia y tramitar directamente la declaración responsable. Y un aspecto importante a destacar es que, y esto es sobre todo para proyectos residenciales, los suministros definitivos en un proyecto residencial se pueden ya contratar, según establece la ley en su artículo 162, con la declaración responsable, ¿vale? Por mi parte, para terminar, ¿qué conclusiones destaco? Pues que esta reforma, por lo menos sobre el papel, nos permite una mayor agilización administrativa. Creo que un aspecto importante es que se genera mayor seguridad jurídica que en la situación anterior, con el régimen del silencio administrativo positivo. El régimen de la declaración responsable tiene cierto riesgo de que se saque partido a determinadas situaciones que llamamos de pillería, ¿no? Pero para eso está el control de la administración y la administración debe descansar, como decíamos antes, y delegar en los equipos, en las entidades colaboradoras para este control. Y luego en el ámbito de los proyectos y de las inversiones, pues evidentemente habrá una mayor responsabilidad en las due diligence técnicas, puesto que los equipos técnicos ahora no analizarán la validez o la existencia de licencias, ¿no? para construcción o para ejecución de proyectos, sino que en muchos casos lo que analizarán será las declaraciones responsables de los equipos técnicos que han participado en el proyecto, ¿no? Y eso en la práctica pues requiere un mayor análisis, una mayor evaluación, que es bueno, y un mayor protagonismo de los equipos técnicos. Y con esto creo que he terminado mi parte. Muchas gracias de nuevo a todos por conectarse online y emplazo para que si alguien tiene alguna pregunta, pues después con Raúl en el turno de debate podremos analizarlo. Raúl, te cedo la palabra. Muchas gracias, Emilio. A continuación, la ponencia es a cargo de Álvaro Escribano, director de Suelo y Singulares de Haya Real Estate. Actualmente gestiona más de 10.000 activos para BBVA, Liberbank o Sareb, entre otros. Ha sido director de Suelo de Level, Festesa y en fin, lleva anteriormente más de 16 años en SEPE, vinculado siempre a la gestión urbanística. Álvaro nos va a hablar un poco de la radiografía del mercado actual. Buenos días y muchas gracias por la invitación. En
la ponencia que voy a hacer voy a tratar de daros una visión global del mundo del suelo, no solamente el mundo residencial, sino pues un poco aprovechando pues toda la inmensa cartera que gestionamos desde Haya, que abarca desde el mundo rústico a los solares más pequeños. Creo que tenemos una buena posición pues para, en fin, pues, dar unas pinceladas de cómo vemos el sector, ¿no? El año 2020 la verdad que está siendo un año loquísimo, es un año que empezó muy bien el primer trimestre, el segundo trimestre pues fue pues una catástrofe realmente, pues con toda la población confinada pues no se pudieron cerrar prácticamente operaciones. Después del confinamiento pues ha habido una gran euforia, ¿no? Veíamos que ya habíamos como conseguido levantar cabeza y entonces se produjo una especie de efecto rebote que se ha reflejado también en el PIB, ¿no? del tercer trimestre. Y a la vuelta del verano, pues quizá han empezado a llegar noticias un poco más preocupantes, mezclado con noticias más positivas, como posibilidad de tener una vacuna en el corto plazo, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad es que ahora mismo pues, nos encontramos con un PIB que empezaba a levantar cabeza en el tercer trimestre, que había remontado un 16%, pero después de haberse abismado hasta un 17% negativo en el segundo trimestre, con un primer trimestre también relativamente malo de decrecimiento del PIB, con una cifra de paro sinceramente preocupante. Estamos ya casi en 3,8 millones de parados, esto es una cifra relativamente actualizada, con casi 1 millón de personas en ERTE en el periodo de enero-agosto y con la deuda pública absolutamente fuera de control, ¿no? Estamos en el 114% de deuda sobre PIB. La presión fiscal, que es el cociente entre lo que se ingresa por impuestos y el PIB, ha crecido también, porque aunque se puede explicar por la bajada del PIB, también han bajado los ingresos por impuestos, pero menos. La presión fiscal, pese a esta crisis, no ha disminuido, ¿no? Entonces, con este panorama, digamos, estamos en una situación un poco de encrucijada, un poco a la expectativa, ¿no? Hay muchos clientes que ven esto con una manera positiva, otros lo ven de una manera más negativa. Y la verdad es que con estos datos en la mano, pues por lo menos hay una incertidumbre. Puede consolidarse el efecto rebote o puede digamos, consolidarse a la inversa, pues un estancamiento económico, un mantenimiento de cifra de paro y que una parte de los ERTE se puedan convertir en parados ya de larga duración. La otra incógnita es si no será necesario incrementar todavía más la presión fiscal si es que no llegan ayudas de la comunidad económica. Y todo eso afecta, lógicamente, al sector inmobiliario porque es un sector que vive de que haya población y que la población maneje una renta disponible adecuada para poder alquilar o comprar, ¿no? Dentro de esta crisis, pues ha habido sectores más o menos afectados. Lo más afectado, lógicamente, ha sido el mundo de la restauración. Aquí también va por barrios, porque no es lo mismo pues un Madrid, por ejemplo, en el que hemos estado todos confinados y con pocas cosas que hacer más allá de ir a bares, que una Costa del Sol en la que no ha recibido un turista desde hace muchísimos meses, ¿no? O sea, el mundo de la restauración en costa ha sufrido mucho más que las grandes ciudades. La moda y textil ha sufrido bastante, y ya no digamos el sector turístico, viajes, hoteles, etcétera, y por supuesto venta de automóviles. Sin embargo, la agricultura más o menos ha mantenido su pulso, el sector
de administración, pues los funcionarios tampoco han visto sus rentas muy afectadas, y banca y seguros, aunque también andan con sus ERTES y ERES, pues ni muchísimo menos han sido tan afectados como estos otros sectores. En el mundo inmobiliario, pues este año hemos vivido aspectos negativos, algún aspecto positivo, poco, y algún tema, pues de momento sigue neutro, ¿no? Como aspectos negativos, pues creo que los bancos han restringido todavía más el crédito promotor. También, quizá menos, pero no creo que hayan flexibilizado las condiciones de préstamo a persona física para comprar vivienda. Hemos vivido una paralización enorme en el mundo de la administración. Ha sido prácticamente imposible agilizar licencia, hacer due diligence. O sea, esto ha sido una catástrofe. La administración no estaba preparada para teletrabajar. Viven de expedientes físicos, y nuestra experiencia es que muchos clientes pues han tenido que demorar de manera casi indefinida pues estudios que tenían que hacer pues para llevar a cabo determinadas compras, ¿no? Y desde luego lo que sí ya se nota es una bajada apreciable en los alquileres, sobre todo en zonas en las que pudiera haber estado algo más caro. Esto pues tiene su punto de explicación en todo el tema teletrabajo, todo el tema teletrabajo. Hay mucha gente que vive alquiler, que no son de la ciudad en la que trabajan, y a la que han podido pues se han vuelto a su lugar de origen, ¿no? Y entiendo que esto va a ser algo puntual, y que posiblemente en el momento que recuperemos la normalidad los alquileres se puedan volver al nivel que tenían previo a la crisis. Como aspecto positivo, se aprecia una ligera bajada de precios de construcción. El pico de precios lo encontramos en febrero de 2020, y a partir de ahí ha bajado. También es verdad que se han parado muchas obras, o el inicio de muchas obras. Se ha agilizado, por lo que nosotros vimos, la finalización de lo que estaba en marcha, pero hay proyectos que se han paralizado. Entonces, pues, si baja la contratación, bajan los precios. Y de momento, como aspectos neutros, no se aprecia una bajada del nivel de renta disponible, si bien es verdad que manejamos aquí datos siempre a año pasado. Habrá que ver en la declaración de la renta del año que viene cuánto ha podido bajar la renta disponible del español. Algo habrá bajado seguramente, pero ahora mismo no tenemos un dato que podamos manejar, y el precio de la vivienda sigue estable. No digo que apunte al alza, pero de momento no se observa que haya bajado. Esto es un poco lo que por dar unas pinceladas de situación un poco macro del sector. Si entramos ya en el análisis por tipología de suelo, en los suelos rústicos, los grandes perjudicados, no ya en 2020, sino ya desde hace un cierto tiempo, pues son las grandes fincas de recreo. El cazador, pues si puede cazar en la finca de un amigo, lo hace, y prefiere comprarse un local comercial que genere una buena renta a darse un capricho de 1, 2, 3 o 4 millones de euros, ¿eh? No digo que no se venda alguna finca, alguna hemos vendido, pero realmente se han devaluado muchísimo. Es un producto que hace unos años en el boom era casi prime, y ahora mismo pues un producto muy deteriorado en precio, y solamente fincas muy cotizadas pueden tener algún sentido. Los suelos pocos productivos, que tuvieron su momento también en el boom, generalmente por posibles expectativas urbanísticas, estos están completamente hundidos. Ya nadie piensa en comprar un suelo rústico para reclasificarlo, y solamente encontramos realmente un mercado muy dinámico en fincas agrícolas de alta productividad. Por ejemplo,
Almería es una mina de oro. O sea, en Almería, pues el suelo invernadero ahora mismo se está vendiendo muy por encima de los 25 euros metro cuadrado. Estamos vendiendo suelos urbanizables para invernaderos y le estamos sacando bastante más de lo que las tasaciones dicen. Y también pues suelos buenos de regadío en Levante, en Murcia, también están muy demandados y también estamos cerrando operaciones muy interesantes. Y aquí en la zona más centro, pues el tema de pistacho, el tema de la almendra parece que está empezando a dar también algún sentido al mundo agrario. Y recientemente, con todo el tema de nuevas energías, también hay un boom de fincas de más de 100 hectáreas que sean relativamente planas y que estén con posibilidad de tener un enganche con la red eléctrica cercana. Entonces, esto ahora mismo hay una gran demanda, hay varios fondos de inversión muy activos y es un producto muy demandado. En el mundo de los suelos dotacionales, terciarios, pues se ha hundido absolutamente los temas hoteleros. ¿Para qué vas a comprar un suelo si tienes catálogos de más de 100 hoteles buenos a la venta? Pues no hay posibilidad en el corto plazo de pensar en desarrollar suelos para hoteles. El suelo de oficinas pasa un poco lo mismo, no hay una demanda ahora muy clara para este tipo de producto y sin embargo sí hay mucha demanda para residencia de estudiantes, residencia de ancianos y un mix que es el coliving, ¿no? Que eso ni son estudiantes ni son ancianos, gente joven que a lo mejor pues tiene un trabajo más o menos temporal y ya le vale alquilar un cuarto en un apartamento con otra gente, solamente que en vez de ser un piso de un particular, pues un edificio que ofrece una serie de buenas condiciones, pues una cafetería, etcétera, y para esto hay mucha demanda, ¿no? Problema que estamos encontrando y que de alguna manera Juan José ha comentado en su exposición, la rigidez de la normativa urbanística. Y ya no hablo de las leyes del suelo, hablo de los planes generales. Hay muchas cosas que se pueden corregir desde un plan general. Un plan general no tiene la rigidez de una ley del suelo y la ordenanza puede ser casi todo lo flexible que tú quieras. Casi todo lo flexible que tú quieras. Porque las ordenanzas son increíblemente inflexibles. Increíblemente inflexibles. Los clientes cuando van a estudiar la compra de un suelo para residencia de estudiantes, residencia de ancianos, se encuentran con todo tipo de trabas administrativas. Que si el uso es residencial, pero además para unifamiliar, que no te permito como uso alternativo pues un dotacional, esto es dotacional sanitario, no es dotacional no sé qué, y en estas trabas urbanísticas se están perdiendo oportunidades de inversión para ciudades que además, o sea, estoy pensando, Salamanca, por ejemplo, sí tiene una ordenanza más o menos permisiva, pero hay otras ciudades medianas que tienen universidades, etcétera, que tienen una ordenanza tan rígida que están perdiendo oportunidades de que fondos de inversión inviertan en esto, ¿no? En el tema logístico, también ha comentado Juan José, pues hay un boom de logística, todo el tema de confinamiento ha potenciado muchísimo, ha obligado a gente que no creía mucho en la compra telemática a comprar por esta vía y ahora mismo pues hay empresas que no tienen capacidad en los territorios para poder dar servicio a toda la demanda que ha generado esta crisis, ¿no? Entonces, el tema de la última milla pues es un tema muy candente. Volvemos a lo mismo. Aquí hay unos problemas increíbles, no solamente de tamaño de parcela, que sí, que efectivamente hay pocas parcelas para el tamaño de logística, sino de altura permitida. La altura normal en un polígono industrial está entre los 10, 12 y 15 metros, cuando un logístico te puede estar pidiendo 18 a 25 metros de altura.
el área de movimiento, una cosa tan estúpida como el área de movimiento que se determina sobre parcela, los retranqueos, no sé qué, también están generando muchos conflictos y estamos teniendo que ir a modificaciones de planes parciales que tienen una cierta complejidad cuando podrían ser cuestiones de una mera redacción de una ordenanza que se aprobara casi en una sesión plenaria. Bueno, pues esto está impidiendo también que se puedan implantar a un ritmo adecuado pues todas estas instalaciones en entornos urbanos, pues como Madrid o el área metropolitana de Barcelona o cualquier otra ciudad. Sin embargo, se ha hundido el negocio de las mini naves. Esto no hay ya promotores que quieran hacer suelo para pequeñas naves de almacenaje. Las que hay, pues cuesta venderlas. No tienen tampoco muy fácil acceso a la financiación. Son generalmente pequeños empresarios que no siempre con unas cuentas de resultados muy adecuadas y es un negocio que ahora mismo no está en boga. Polígonos industriales en zonas de la España vacía, cero demanda, y si hay demanda en el entorno de las grandes ciudades o grandes núcleos de comunicación. En el mundo residencial, pues este año lo que hemos observado es, bueno, pues sigue habiendo un problema gravísimo de demanda en la mayor parte de las poblaciones de Madrid, de España, perdón. El precio de la vivienda en España, la media está en torno a los 1.000 euros metro cuadrado. 1.000 euros es una cifra en la que no salen los números a un promotor. Los costes son superiores al valor en venta de la vivienda. En estas zonas, si entráis en los portales, lo único que vais a ver son promociones de la Sareb o de Banco Santander o Servihabitat. No hay promoción de obra nueva en la mayor parte de los municipios de España y aquí pues sigue pues encefalograma plano. Es muy difícil vender un suelo en la mayor parte de los municipios de España, ¿no? Este año sí hemos observado que los grandes promotores han adoptado una posición bastante más conservadora. No es que hayan dejado de comprar, pero sí están siendo muy selectivos en su compra. Salvo que encuentren un chollo, pues muchos están un poco en stand-by. Incluso hay alguno que ha optado por una política agresiva de desinversión en suelo. Hay alguna promotora de un cierto nivel que está vendiendo parte de sus suelos. Y sin embargo, hemos encontrado mucha demanda para Build to Rent, mucha demanda de personas físicas para autopromoción en entornos de grandes ciudades. Pero cuando digo entornos, me vale Guadalajara o me vale Toledo o me vale Denia o me vale, en fin, o sea, zonas en las que esté relativamente cerca de alguna ciudad y que tenga un entorno ambiental agradable, ¿no? También están muy activos promotores regionales y pequeños promotores porque estos no tienen riñones para acumular suelo como pueden tener las grandes promotoras y viven al día. Entonces esta gente te compra siempre, o sea, siempre compra, son los más constantes. Entonces te compran a lo mejor un suelo o dos al año, pero todos los años te compran y estos no han parado. Estos tienen una visión porque si paran, se mueren. O sea, estos hacen 2, 3, 4 promociones al año y hay muchos promotores de este tipo. Estos son los que son capaces de promover en sitios más pequeños y porque tienen unos costes de desarrollo de proyecto mucho más bajos, ¿no? Quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre el Build to Rent, que es un poco lo que yo creo que debería ser el futuro, ¿no? O sea, en un país en el que la renta media es baja, en la que, digamos, el comprador o
el usuario de vivienda más común va a ser pues, personas jóvenes con unos sueldos relativamente bajos y además con unas necesidades de movilidad profesional mayores de las que hemos vivido los que somos más mayores. El alquiler yo creo que es el futuro, ¿no? Esto es una realidad y yo creo que las principales promotoras y fondos de inversión es la lectura que hacen y yo creo que hay un posicionamiento muy claro de empezar a promover para alquilar, ¿no? Yo, como aspectos positivos, pues evidentemente está el que hay una amplísima parte de la población que no tienen posibilidades reales de adquirir una vivienda, incluso viviendas, sobre todo donde más demanda hay, que es en las grandes ciudades, y que luego es, pues, el mercado laboral cada vez exige mayor movilidad, ¿no? Entonces eso tiene todo el sentido del mundo que el futuro sea el build to rent. Como aspectos negativos es que solamente es rentable en aquellas zonas en las que los alquileres son altos o medios. Es decir, pasa igual que con la venta de vivienda. Si no consigo alquilar caro, pues tampoco me salen los números. O sea, entonces, resulta que están todos buscando en los mismos sitios en los que cuesta encontrar un suelo para promover una vivienda para venta, ¿no? Entonces, esto tiene el mismo problema que vender vivienda, que es que necesitas unas rentas media altas para que el proyecto tenga una viabilidad. Requiere más músculo financiero que la promoción, porque tienes que aguantar una inversión y la recuperación es más lenta, porque las rentas que ingresas por alquileres, pues no te da para cubrir durante varios años la inversión inicial que has hecho en comprar el suelo y en hacer la promoción, con lo cual esto reduce bastante el tipo de player que puede entrar en el build to rent. Y luego hay restricciones nuevamente absurdas de las distintas normativas municipales. Curiosamente, sigue habiendo muchísimos solares en este país que tienen un número máximo de viviendas. Y ese número máximo de vivienda a lo mejor hace que el tamaño medio de vivienda en un solar sea de 100 metros, 110 metros o 120 metros. Y eso no es un producto adecuado para alquilar. La vivienda para alquiler tiene un tamaño inferior. Son viviendas de un dormitorio, 2 dormitorios. No digo que no pueda haber vivienda de 3 dormitorios, pero el óptimo estaría para 1 y 2 dormitorios. Entonces, se están descartando nuevamente pues compras de solares por el tamaño máximo de viviendas que tienen, ¿eh? Y lo peor de todo es que donde más se demanda el build to rent es donde menos producto ahora mismo hay preparado, ¿no? Los retos del sector, por lo tanto, a ver si pasa esto. Se ha enganchado, quiere. Ay, ahora me dio. Eso es mío. Perdona, ahí está. Vaya, de manera estabilizada, ahí está. El reto del sector sería poder cubrir más población de la que ahora mismo estamos cubriendo. Si no fuera por los stocks que siguen estando en manos de los bancos o de entidades como Sareb, habría una parte de la población que no podría acceder a vivienda. Las administraciones no están muy activas en esta parte, más allá de consentir pues, las ocupaciones ilegales de vivienda. Creo que todavía queda bastante para que el sector se profesionalice. Ya sí hay un gap importante entre las grandes promotoras y las pequeñas promotoras en las que todavía se trabaja de una manera un poco intuitiva / naif. Creo que otro reto sería encontrar nuevas formas de construir nuestras viviendas, ser mucho más efectivo, poder construir más barato, porque en otro caso
seguiremos teniendo un problema de no poder llegar a todo el mundo. Y yo creo que ahí hemos avanzado poco, aunque ya hay algunos experimentos y algunas formas de construir más industrializadas. Creo que se necesita una estabilidad legislativa, urbanística, medioambiental, también una concepción mucho menos rígida de lo que es la legislación. Tendría que ser mucho más flexible, mucho más abierta. Estamos, ya os he contado, producto por producto, los miles de problemas que se encuentra un inversor para desarrollar por tonterías, por número máximo de viviendas, por la altura, por los retranqueos, etc. Y finalmente, la financiación sigue siendo también cara. Con las financiaciones que hay ahora bancarias, que es difícil abaratar el precio de la vivienda, pero es que en el mundo suelo, como no hay financiación bancaria, es financiación extrabancaria. Aquí estamos yendo a préstamos a 2 dígitos. O sea, el que quiere comprar un suelo y no tiene el respaldo de un fondo de inversión, por cierto, que también le exige luego en su cuenta de resultados pues unos beneficios pues importantes, pues la financiación a suelo es muy cara, ¿no? Y nada más, si tenéis alguna cuestión luego en las preguntas, pues yo encantado de responderos. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Y vamos con la última ponencia, que será a cargo de José María López Rúa, el director de Suelo y Adquisiciones de Habitat Inmobiliaria, una dilatada carrera y experiencia en cargos directivos en empresas del sector inmobiliario, en particular con una especial foco en suelo, para que nos cuente la parte de la visión promotora más pegada al terreno. Gracias, Raúl. Bueno, es un placer estar aquí, antes de nada, y vamos a intentar poner encima de la mesa una visión desde el punto de vista promotor, ¿no? Que al final yo creo que nos va a dar otra visión del asunto, algo diferente. Vamos a ver. Un momento. Bien. Bueno, yo represento una compañía que se llama Bain Capital, que compra una compañía que se llama Promociones Habitat hace unos años. En enero del 18 toma posiciones y adquiere el 100% del accionariado. Y es en ese momento donde pegamos el escopetazo de crecimiento y nos ponemos pues ahí lo pone de 25 empleados hace 5 años cuando yo entré, a 128. Estamos con 41 promociones en comercialización, que son más de 4.000 viviendas. Hacemos una inversión en suelo muy potente desde enero del 18 hasta 45 compras de suelo en toda España. Y un aspecto en el que me voy a fijar especialmente hoy es en el aspecto de la gestión de suelo, ¿no? Tenemos más de 2 millones de metros cuadrados en gestión de suelo en toda España. Tenemos 1 millón de metros cuadrados en la Comunidad de Madrid, algo más de 1 millón de metros cuadrados en diferentes ámbitos que hoy han sido un poco olvidados porque se ha hablado de Nuevo Norte, pero hay otros ámbitos mucho más grandes y mucho más potentes en Madrid, pese a la importancia que tiene el Nuevo Norte, que la tiene, por supuesto, que son pues los Berrocales, los Aijones, ámbitos como Retamar de la Huerta, en Alcorcón, o Brunete, en donde estamos empujando para sacar adelante todos estos proyectos. Os voy a dar una visión generalista de... Bueno, antes de dar la visión generalista de esos proyectos, hay que enmarcar todo esto en la situación COVID, ¿no? Nosotros, a partir de que todo explotó, lógicamente se adoptaron medidas de mucha prudencia. El inversor nos requirió unos márgenes mucho más altos, sobre todo para evitar meter la pata en estos tiempos de incertidumbre, ¿no?
Bueno, lógicamente esto implicará a medio plazo, seguramente en el año 24, que es donde he calculado más o menos que nos va a afectar, una menor oferta de viviendas y un menor número de entregas. Pero bueno, lo arreglaremos durante el tiempo que nos queda hasta ese 24. Bueno, ante la nueva vacuna a corto, yo soy de los optimistas en todo caso, porque al final creo que en este sector hay que empujar y no poner frenos, ¿no? Y ante el nuevo escenario de la vacuna a corto plazo, yo creo que aquí va a haber un movimiento brutal en el mercado, va a haber una tendencia alcista, seguramente, y para mi poco beneficio en este caso, habrá subidas de suelos, de los suelos finalistas fundamentalmente, también motivada porque venimos de una crisis brutal anterior que implica que tengamos un mal endémico en este país y es que no hay suelo finalista a corto plazo y menos urbanizado, ¿no? Bueno, esto, insisto, provocará, me temo, unas subidas en el precio del suelo. Intentaremos arreglarlo gestionando, y ahora enlazaré con la gestión de suelo, que a corto plazo pues tenemos ciertas perspectivas buenas, ¿no? Bueno, por otra parte, ha ocurrido algo muy interesante con la situación COVID, es que la tipología, ya se ha visto aquí por algún otro ponente, la tipología unifamiliar ha subido un disparate, aproximadamente un 53% más que antes del confinamiento, y la gente, lógicamente, quiere mayores zonas verdes, mayores áreas de esparcimiento. Estamos fijando, de hecho, nuestro punto de mira en áreas metropolitanas de las grandes ciudades, como unos accesos a precios razonables. Entramos un poco a analizar estos ámbitos, los Berrocales y Aijones en primer lugar, en donde tenemos una posición muy potente en este momento. En los Berrocales tenemos 400.000 metros cuadrados, en una superficie total de 8 millones. Fijaos que Nuevo Norte tiene 2,3 millones de metros cuadrados totales. Aquí estamos hablando de 8,3 millones en una única unidad de ejecución. Es decir, eso implica que solamente hay un proyecto de reparcelación con todo lo que ello lleva implícito, ¿no? Hace poco ha habido buenas noticias. El proyecto de reparcelación en Berrocales ha sido aprobado por la Asamblea. Aún nos queda un camino largo hasta la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, que estimamos que será en el segundo trimestre del 22. Hay también un proyecto... Berrocales y Aijones se han previsto en 6 fases de urbanización. Esto es importante decirlo porque son 6 fases muy largas en el tiempo, ¿no? Ahora estamos en Berrocales en la primera fase y esperamos que se inicie la primera fase de manera oficial en el primer trimestre del 21, aunque es verdad que hay obras de urbanización de fase 0 y casi fase 1 y casi se tocan ambas cosas, ¿no? Para que os hagáis una idea, en Berrocales a día de hoy hay un 28,8% de las obras realizadas, que es fundamentalmente obras de infraestructura y lo que queda por delante. Como decía, son 6 fases. En Aijones estamos también con una posición muy fuerte. Aquí estamos dentro del Consejo Rector, es decir, aquí estamos empujando todo lo que podemos, poniendo toda carne en el asador para que haya viviendas y podamos ver las viviendas pronto, ¿no? Fíjese, otro ámbito brutal, 5,7 millones de metros cuadrados, 413.000 es nuestra participación. La reparcelación esperamos que esté aprobada en Asamblea en el primer trimestre del año que viene y la definitiva en el segundo trimestre del 22. También aquí hay obras de urbanización iniciadas y se prevé la aprobación definitiva del proyecto de urbanización que afecta, vamos a ver, en los Aijones y en los Berrocales se ha previsto que las obras de urbanización comiencen, para no parar los proyectos, las obras de urbanización en Berrocales, la fase 1 y la fase 3, y en los Aijones la fase 1, se amparen en la anterior ordenación para evitar paradas en el planeamiento y paradas en las obras. Luego, estas obras de urbanización que aquí están amparadas por el proyecto de urbanización anterior. Este es uno nuevo, un proyecto refundido, un texto refundido que va a amparar el resto de fases hasta la sexta, ¿no?
Pero bueno, el caso es que está la organización en curso y ya adjudicada la obra en el caso de los Aguijones. Retamar de la Huerta, otro ámbito fantástico, uno de mis preferidos, la verdad, porque es un ámbito de 1,1 millones de metros cuadrados, en donde es más manejable, ¿no? Aquí tenemos 160.000 metros cuadrados de suelo y estamos en el Consejo Rector. Yo soy un enemigo acérrimo de los grandes desarrollos. Todo lo que exceda de 1,1 millón de metros es una barbaridad porque genera unos problemas brutales que veremos más adelante para ponernos en la posición de los gerentes de estos grandes ámbitos que lo tienen crudo y que además son unos grandísimos profesionales. Y si no llega a ser por ellos, la cosa iba a estar mucho peor. Bueno, en Retamar de la Huerta, el proyecto de reparcelación ya está aprobado definitivamente desde marzo del 19 e inscrito en el registro de la propiedad. Estamos inmersos en el proyecto de urbanización y en el plan especial de infraestructuras que es necesario porque el ayuntamiento nos ha exigido un nuevo acceso al proyecto, pero vamos, hemos convenido con el ayuntamiento y las cosas van relativamente bien. Esperemos empezar obras en el cuarto trimestre del 21. Luego hay otro proyecto en donde también estamos inmersos, que es Brunete Primera Corona, 755.000 metros, entra dentro de los que me gustan. Lo que pasa es que, imagínense ustedes que esto era un proyecto de 8,5 millones de metros cuadrados en un inicio con un plan especial de infraestructuras que fue absolutamente inviable. Se modificó el plan especial de infraestructuras y se permitió hacer diversas unidades de ejecución. Cada corona son 8 coronas que circunvalan a la población de Brunete y cada una es una unidad de ejecución independiente con su proyecto de reparcelación. Estamos, en este caso, en la primera corona, la más cercana al casco urbano, con 755.000 metros y nosotros unos 115.000. También estaremos en el Consejo Rector y previsiblemente lo lideraremos con la presidencia, ya veremos. Habrá que empujar fuerte porque esto está empezando, estamos constituyendo la Junta de Compensación y, pronto encargaremos la reparcelación y el proyecto de organización, previo un topográfico porque aquí hay muchas fincas y hay lío jurídico. Pero bueno, también es un proyecto de futuro y que nos dará viviendas a la comunidad. Bien, la problemática de la gestión. Esto es muy gráfico y además es que hasta es divertido. Si ustedes lo leen, se darán cuenta de lo que significa una gestión de un ámbito de más, en este caso de 5, imagínense, 8 millones de metros cuadrados. 5 millones de metros cuadrados de superficie total. En gestión, más de 20 años. Llevamos 20 años gestionando este proyecto. Imagínense aquel que ha puesto dinero hace 20 años o 23 años, lo que pensaba o lo que estará pensando a estas alturas, ¿no? Habrá provisionado 20 veces sus resultados. Esto venía inmerso en el Plan General del año 97. Bueno, aquí se han aportado 1.000 fincas, solamente 1.000 fincas al proyecto. Hay 900 fincas resultantes. Hay más de 200 propietarios, todos con sus líos, cada uno de su padre y de su madre. Gente que no entiende, además del sector y que, bueno, plantean cada uno sus problemas. Hay expropiaciones de la R3, de la M45, de la M50. Hay una línea de AVE, pasa la línea 9 de metro. Hay problemas con la 823, una comarcal, y la 203. Hay expropiaciones del canal de Isabel II. Hay líneas de alta tensión. Hay un oleoducto que yo ni lo sabía hasta hace muy poquito tiempo. Un gaseoducto. Hay excavaciones arqueológicas. Lo último que se ha encontrado es un obús que no le ha estallado al gerente de Milagro en las manos. Hay restos de paleolítico, hay restos romanos, hay de todo, ¿no? Encima hay fincas ocupadas ilegalmente, está el problema de la Cañada Real. Lógicamente, en estos tiempos ha habido un cambio de titularidad de las fincas, se han hecho compras muy potentes en el ámbito, lo que ha supuesto frenar un poco la reparcelación y reasignar fincas y negociar con aquellos que se incorporan a la Junta de Compensación en estos últimos tiempos. Y bueno, y todo esto lo tiene que gerenciar un despacho que se ha vuelto loco y que lleva 20 años a caballo de esto. Igual que Joaquín González en Berrocales, a los cuales a Raúl Vaz y a Joaquín González les mando de aquí un saludo porque se lo merecen, la verdad, y
son grandísimos profesionales. Y de verdad que no sé cómo no han salido corriendo en el año 10, no en el año 20. Bueno, todo esto, insisto, en una unidad única de ejecución, con una sola reparcelación y con varios intentos fallidos a cuestas, ¿no? Bien, seguimos adelante para ver qué nos encontramos ahora. Bien, voy rápido con las conclusiones, ¿no? Porque además se han anunciado aquí algunas cosas que me parecen muy interesantes, pero que yo creo que hay que rematar, ¿no? En primer lugar, flexibilizar, lo leo regular desde aquí, flexibilizar la gestión urbanística y primar la actividad promotora. Todo ello con el objetivo de dar seguridad a nuestros inversores. Y por otro lado, hay que favorecer el acceso a la primera vivienda. Bien. Hace poco me preocupé de leer cosas o ejemplos comparativos de gestión en el extranjero, ¿no? Y me sorprendió una cosa en algunos estados de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay leyes federales de urbanismo, sino que son leyes de los estados, como aquí las comunidades autónomas, pero tienen bastante más libertad, ¿no? Ponía una cosa que me llamó la atención, que ahí lo digo, sistemas de incentivos para los promotores, digo yo. Ay, Dios mío, cuando llego hasta España yo ya estaré jubilado, absolutamente seguro, ¿no? Pero, en todo caso, decían, oiga, yo le incremento la edificabilidad para las viviendas asequibles, para las viviendas, imagino que sean algo parecido a nuestra protección oficial. Incremento de alturas si se aumentan las zonas verdes y los espacios públicos, manteniendo siempre el equilibrio de beneficios y cargas. Bueno, pues me parece algo interesante, ¿no? Antes lo ha aludido Álvaro, esto es una inflexibilidad total, ¿no? En ciertas cosas. ¿Por qué no acometer este tipo de medidas en nuestros planeamientos, ¿no? Luego, posibles cambios de uso siempre que se acaten los parámetros formales de urbanización, retranqueos, edificabilidad, huellas. Dice, no necesaria la modificación del master plan. Oiga, vamos a ver si nos planteamos un desarrollo como Berrocales, que lleva 20 años, con unos usos preconcebidos en donde aparece la industria tradicional, o unos usos dotacionales en donde hay, yo no sé cuántas parcelas dotacionales, pero un disparate. Y además, muy acotadas con el uso dotacional. ¿Por qué no, coño, cambiar esos usos sin modificar el planeamiento general o modificar puntualmente el plan parcial como exige el convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid para Berrocales? Pues me parece que es perder el tiempo y más plazo de gestión, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta a esto y de verdad ahí anuncio, coño, lo del comité de expertos. Antes lo ha dicho el director general de la Comunidad de Madrid, que hay una nueva ley del suelo en ciernes. Habría que tener más imaginación para estas cosas e intentar aportar más ideas, ¿no? Luego, algo básico y que también se ha mencionado aquí, las ayudas para la compra, posible IVA reducido para las viviendas, la concesión de avales para el pago inicial y acceso a la primera vivienda, etc. Y luego, al final, he querido acabar con algo que me ha hecho muchísima gracia y además que esto lo he comentado con mis hijos en casa y salió una palabra fantástica que me parece que se va a utilizar a partir de ahora. Digo, trabajar en unifamiliares a precios asequibles. No solamente unifamiliares, también vivienda colectiva, es para todos, ¿no? Y digo, es necesaria la zarificación del mercado inmobiliario. Viviendas bien diseñadas, con costes razonables, gestión rápida y flexible. Zarificación viene de ZAR, como es lógico. Y yo creo que quien pegue aquí, la promotora que pegue en este asunto, se llevará el gato al agua en los próximos años, porque hay mucha gente que no puede acceder a una vivienda y que tiene un montón de problemas para ello. Y eso seguro que se puede hacer. Y pongo el ejemplo de McDonald's. Yo recuerdo, yo trabajé hace 20 años cuando conocí a Emilio, precisamente, o 23 años, yo creo, hace mucho tiempo. En McDonald's se dedicaron muchísimos recursos a hacer el freestanding perfecto, es decir, tanto en precio como en diseño, como en plazo de construcción. Se hizo el freestanding perfecto, se hizo un concurso de un montón de gente y durante bastantes meses y se dio con el clavo, se dio en el clavo. Y a partir de ahí el país se llenó de freestanders, ¿no? ¿Quién no ha visto el Macauto, famoso en todos lados? Yo creo que en las viviendas hay que hacer algo similar y ojalá lo hagamos. Y nada más, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta después, encantado de contestarla.
Listo. Gracias, Raúl. Muchas gracias, José María. Yo creo que ponencias todas muy interesantes que darían para estar aquí tomando unos cuantos cafés. Bueno, a mí así un poco para romper el hielo, yo creo que es algo que hemos mencionado todos o casi todos los que hemos intervenido, es el tema, ¿no? Yo creo de la desincronía que hay actualmente en los diferentes estamentos del urbanismo, parece haber, ¿no? Yo creo que bien, la venimos sufriendo hace tiempo, parece como un parón con la crisis, pero lo que no sé si le vemos salida. Pero los problemas y los síntomas sabemos cuáles son, y me refiero, pues los hemos apuntado casi todos, ¿no? Yo creo por una parte la falta de capilaridad y de entendimiento y de transversalidad, pues desde la ley estatal a los planes generales. Yo creo que algunos instrumentos que se han quedado claramente obsoletos en cuanto a planteamientos y nuevas necesidades. Entonces yo casi empezaría por lanzar una pregunta. O sea, comentaba Álvaro el caso incluso de administraciones particulares, pero más allá de que tengamos identificado el problema, que no es pequeño porque afecta a muchas cosas de las que hemos hablado y ahora podremos tratar, pero se observa por parte de la administración, acabamos de ver en este caso la autonómica, que muestra efectivamente una voluntad de, creo si no me equivoco, para 2022 tener en el caso de la Comunidad de Madrid una nueva ley del suelo, pero ¿cuál es vuestro feeling en cuanto a las administraciones locales y por ejemplo esa voluntad? Es decir, cuando observamos, que comentabas Álvaro, que se observa que hay un anquilosamiento en el tema de la normativa, etcétera. Es decir, la administración está siendo consciente, percibís una voluntad por parte de la administración de estamos en marcha de la revisión de un plan general más allá de aquellos municipios en los que una sentencia anulatoria le está obligando. ¿Percibís conciencia en ese sentido de la administración en cuanto a que efectivamente hay que renovar esto para que el urbanismo vuelva a ser un motor? No sé si quieres, Álvaro. Yo la verdad es que creo que no. O sea, y en todo caso está tan atomizada ahora mismo la administración española que es difícil que haya una unanimidad o una unidad de criterio, ¿no? Pues hay comunidades como en Madrid sí creo que están trabajando en una cierta flexibilización. Digo cierta porque bueno, yo creo que habría que ir mucho más allá de lo que están haciendo, pero bueno, al menos están en un camino de flexibilizar. Pero en otras comunidades están en un camino inverso. Generalmente se tiende más a intentar regular pormenorizadamente cada pequeño aspecto de la actividad, de la vida de un ciudadano, ya no voy a decir inmobiliaria. Entonces, pues estamos viendo pues limitaciones a precio de renta, todo va vía más restricción que vía motivación, ¿no? O sea, si tú, digamos, das unos parámetros para que haya una mayor oferta, pues evidentemente los precios bajan. Y luego hay un aspecto, creo, todavía más importante, que la legislación es ya tan compleja que eso requeriría que en los distintos ayuntamientos hubiera personal que estuviera un poco a la altura de esa complejidad. Y yo creo que eso no ocurre. O sea, pensemos en cualquier ayuntamiento relativamente mediano o pequeño, pues con mucha suerte a lo mejor hay un arquitecto que va de vez en cuando por allí, o un día o dos, ¿no? El secretario pues, del ayuntamiento tiene que atender cuestiones muy diversas y no necesariamente tiene por qué ser un experto urbanístico. Entonces, si los tipos se encuentran con un problema de, oye, el plan parcial dice que hay un número de viviendas X, pues en esta parcela pues van a ir siempre del lado de la seguridad. O sea, no pues van a una modificación, no van a saber muy bien a quién le tienen que mandar el expediente. Lo mismo lo mandan a carreteras, aunque no tenga nada que decir carreteras, y te encuentras que un expediente que posiblemente con uno o dos informes
muchos de ellos internos del ayuntamiento, se podría haber sacado en un plazo relativamente breve, pues por ignorancia lo han remitido a 15 organismos que muchos no van a contestar, porque consideran que no tienen nada que decir. Entonces yo lo que veo es eso, que la legislación actualmente es sumamente compleja. No creo que vaya mejor, cada vez se regula más, ahí están los códigos técnicos, ahí están las leyes medioambientales, y yo no veo que eso en el corto plazo pueda mejorar. Una pregunta, a ver si lo sabéis alguno. ¿Quién conforma el comité de expertos de esta reforma de la ley del suelo? A veces se habla de comités de expertos y yo creo que no conozco a nadie que esté dentro de ese comité de expertos, y que mejor que un señor que se dedica desde hace 25 años al tema legal, un señor que se dedica a la consultoría desde hace 30 años, una promotora o dos promotoras que den su opinión sobre este asunto. Es que vamos a hacer un pan con unas cáscaras, y es verdad que yo creo que tiene que hacerse de arriba a abajo, en este caso desde la comunidad hasta los ayuntamientos. Pero primero empezar por la comunidad. Es una grandísima oportunidad meterle mano a esa ley del suelo de la Comunidad de Madrid, y podamos innovar, por lo menos desde aquí. Sí, yo creo en mayor o menor medida, ¿no? Durante este año hemos visto varias comunidades que sí modificaban su legislación, intentando, yo creo que efectivamente una voluntad de dinamizar, etcétera. Pero es verdad que yo creo que el COVID también, como digo, yo creo que lo que veníamos arrastrando durante años de esta desincronía, ¿no? Y situación rara y de falta, yo creo, de adaptación a la realidad, lo comentaba antes el director general, además nos ha hecho, entrar en una dinámica que exige mucha más inventiva. Por ejemplo, a nosotros nos está pasando el decir, oye, ¿por qué no reinventar sectores que residencial, desde el punto de vista residencial, no tienen sentido, pero quizás sí del logístico? El problema es que esa idea, que parece absolutamente factible, y lo hilo con el tema de flexibilidad de uso que apuntaba Álvaro, con estos nuevos usos podríamos llamar alternativos, ¿no? Pero bueno, que siempre han estado ahí, pero que ahora adquieren más auge, residencias de estudiantes, etcétera. Y yo creo que todos nos encontramos, o el inversor, ¿no? No sé si tienen la percepción con la rigidez y con el camino por delante tan arduo que queda cuando a alguien se le ocurre, ¿no?, hacer algo así en un sector que incluso a veces no lo encontramos ya semi-urbanizado. O sea, no estamos hablando de un esquema de ocupación descontrolada del suelo, todo lo contrario, sino de dar salida a sectores que en muchas ocasiones han quedado obsoletos. ¿Qué tiene que ver ahora en las locales, la industria tradicional? Pues hay un montón de metros de industria tradicional. ¿Por qué no puedo hacer un logístico sin cambiar o modificar puntualmente un plan general o un plan parcial como mínimo? No tiene ningún sentido. Pero bueno, no lo sé. Pero el debate es muy interesante, porque de todas las crisis hay que sacar lo bueno y lo malo, y el sector público aquí, yo tengo el temor, y lo planteaba antes Álvaro, de que sea una oportunidad perdida para ellos de mejorar, porque el sector público tiene que salir de esta crisis aprendiendo que tiene que colaborar mucho más con el sector privado, y tiene que mejorar mucho más en su funcionamiento de servicio público, de ayuda al promotor, de ayuda al inversor. Nosotros hemos sufrido porque el sector privado y sobre todo el inversor internacional no ha parado, a pesar de que no podía viajar, a pesar de que no podía visitar los activos, pero ha creado sus mecanismos, y hemos trabajado con fondos alemanes, con ingleses, pero también con coreanos y con fondos americanos. Y el sector privado no se para. Y lo estamos viendo, ¿no? Y sin embargo el sector público en muchos sitios no tenía los medios, no tiene las infraestructuras, y tenemos el miedo del cortoplacismo. Yo tengo el miedo de que el cortoplacismo haga que se pase esta situación y no se aprenda de qué cambios hay que hacer en la dinámica del sector público para mejorar. Sí, pero yo creo que apuntabas el tema de la sinergia de lo público-privado. Yo creo que tiene mucho sentido. Se me ocurren varias ramificaciones. En otro foro, antes de todo este lío del COVID, se comentaba, por ejemplo, que la revisión del espacio urbano o de una redensificación efectivamente tiene que pasar, no queda otra, por dar un aprovechamiento que llame al interés inversor y que como contraprestación aporte una serie de, ya sean dotaciones, mejoras,
y yo creo que por ahí también pasa, lo comentaban antes, la rehabilitación, porque de otro modo nadie va a interesarse por eso. Y en cualquier caso, yo creo que además, como dices, Emilio, la percepción es que el interés inversor sigue estando, por suerte. Es decir, a pesar de algunas de las cuestiones que estamos comentando, yo creo que el mercado nacional sigue despertando interés inversor, en particular el inmobiliario, y efectivamente yo creo que habría que reconducirlo y ajustarlo, ¿no? Porque también da en parte miedo el tener herramientas o instrumentos obsoletos que realmente están poniendo sobre la mesa un tablero de juego que tampoco es el que quiere la sociedad, ¿no? En términos socioeconómicos, y me remito pues eso, a ocupación de suelo, etcétera, ¿no? Y ya no basta ya con tener pintado un sector de azul porque no sabes si efectivamente eso va a ser un suelo urbanizable de cara a la administración en particular o no, ¿no? Porque la realidad es que tenemos planes generales en gran parte obsoletos. Yo, entrando, o sea, se me van ocurriendo cuestiones y, por ejemplo, en este sentido, comentaba también Álvaro sobre el tema del Build to Rent. El Build to Rent, yo no sé si tenéis la percepción de que pueda ser alguna... comparto que efectivamente yo creo que es un segmento... Yo creo que ha venido para quedarse, lo que no sé el recorrido y está por ver, ¿no? El recorrido puede tener en cuanto a consolidación. Pero en este tema de sinergias, o sea, ¿creéis que en algún momento el Build to Rent puede derivar a un tipo de Build to Rent asequible? Me refiero por el agotamiento y la falta de suelo finalista en las grandes ubicaciones que yo creo que algunos de los players del mercado que al final se mueven entre Madrid y Barcelona. ¿Creéis que podría derivar en algún tipo de Build to Rent asequible en el que hubiese una sinergia real, privada, pública, pues para dar lugar a un tipo de promoción que realmente tuviese una cierta rentabilidad, pero también fuese salida para a lo mejor algunos desarrollos que a día de hoy están parados y también, por supuesto, por el interés público, poner vivienda sobre la mesa? Hombre, ahí vuelvo un poco a lo que decía en la exposición. O sea, el Build to Rent es un negocio, entonces el negocio requiere una cierta seguridad, ¿no? Entonces, primero requiere músculo, o sea, se puede hacer a pequeña escala, pues, o sea, por ejemplo, ahora hay family office que están metidos en estos temas y hacen promociones de 10, 11 viviendas, pero digamos, eso no da escala un poco a un segmento que debe crecer mucho más, ¿no? Luego hay fondos de inversión que claramente han apostado por esto, que se están aliando con promotoras, pero claro, insisto, esto es un negocio, entonces el negocio parte de una rentabilidad. Los fondos de inversión piden rentabilidades altas, generalmente a 2 dígitos. Esto requiere rentas medias altas, porque estamos hablando de alquileres relativamente potentes, salvo que encuentren, que también está ocurriendo con algunas OCIMI, que le compran a alguna entidad financiera una promoción completa a precios altos. O sea, si tú compras una promoción a 300, 400, 500 euros metro cuadrado, pues te puedes permitir el lujo de alquilar más barato porque tu rentabilidad es en función de tu inversión. Entonces, si compras barato, pues puedes tener. Pero estas compras baratas tienen luego un segundo problema, que es el scoring del cliente. Claro, si te vas a un sitio en el que, digamos, la renta es más baja, te vas a encontrar sueldos bajos, mucho autónomo, y esta gente luego le cuesta pasar el scoring de alquiler, porque claro, el alquiler al final se basa en la confianza casero-inquilino. Y entonces, en zonas que no sean muy prime, los alquileres son más bajos. Volvemos ahí a la necesidad, pues, de que pudiera haber avales, que pudiera haber alguna garantía, no sé, de la administración, o de, no me imagino, claro. O sea, no me imagino que salvara esa dificultad, ¿no? de scoring, porque si no, al final, estos fondos van a seguir apostando por zonas prime, que es donde ahora mismo pues, hay menos problemas pues, para vender o alquilar, y seguiríamos teniendo un problema a nivel del resto de España, en el que no es tan interesante meterse en ese sector, ¿no? Eso es. Sí, y precisamente por eso, o sea, justo es lo que apuntaba, o sea, que de alguna manera yo creo que también la administración, ¿no?, tiene que empezar a pensar en fórmulas, por aquello de lo público-privado que comentábamos,
además den salida, que solucionen un problema habitacional en determinadas ubicaciones, pero evidentemente es que tienes que atraer de algún modo el interés inversor, ¿no? Porque de otra manera no se va a mover de la ubicación donde el precio de euro metro cuadrado se mueva con un menos riesgo y con más seguridad, menos riesgo comercial y promotor. Yo el año pasado creo que en esta jornada decía que nosotros teníamos un suelo muy interesante de vivienda protegida a un precio asequible, ¿no? Pero es que te cuesta mucho encontrar quien se quiera meter con un margen de beneficio muy pequeñito y con un cierto riesgo, y además ya sin ningún tipo de ayuda por parte de la administración, porque esto hace años por lo menos había ayudas, o sea, la administración te daba unos préstamos, te daba unos ciertos beneficios si te metías a desarrollar por lo menos los suelos de protección, digamos, de tipología más barata, ¿no? Los de VPO de régimen general o especial, pero ahora no hay nada, no hay ningún incentivo, nada que la administración te dé, y estás luchando con un mercado de vivienda libre que a lo mejor puede estar en línea de precio. Bueno, cambiando un poco la torna y también por tocar en positivo la modificación, Emilio, porque nos contaras un poco en cuanto a la modificación y en lo que se refiere a la LPO y en la medida que eso pueda agilizar el proceso promotor o pueda dar mayor seguridad, por lo menos en esa milla final. ¿Cómo funciona el silencio administrativo en ese caso? Quiero decir, ¿se observa por parte de los intervinientes o percibir o jurídicamente del análisis algún riesgo en cuanto a cómo se va a comportar el registro? Una vez, me imagino, se le entregue el ADR, va a esperar algún tipo de confirmación, o entendéis que esperar algún tipo de confirmación por parte del ayuntamiento. Si no es así, ¿qué ocurriría si el ayuntamiento a posteriori, ¿no? Creo que lo nombrabas también sobre el tema de declarar, incluso desocupar, ¿no? O sea, no sé si hay una laguna o un poco porque nos explicaran más desde tu punto de vista esa parte. Es un tema interesante. Hay que echar a rodar el régimen, pero desde luego es mucho mejor esta fórmula que la que teníamos. Yo creo que hay que tener confianza en los profesionales del sector, en los equipos técnicos. Los registros de la propiedad a veces en la práctica son excesivamente garantes de un terreno que ellos mismos no conocen, ¿no? Porque tenemos muchos problemas para inscribir en los registros por las dichosas georreferenciaciones, sí, y por la documentación técnica que hay que aportar. Yo creo que esto simplifica y los registros ahí tienen que ser prácticos y alinearse con el sector. Yo creo que ahí las declaraciones responsables van a ser un elemento dinamizador porque van a facilitar la finalización de los proyectos. Que la práctica nos genera mucho problema, nos genera mucha incertidumbre para el vendedor, para el promotor que vende, para el propio inversor privado, para los inquilinos. Y será interesante ponerlo en marcha. Porque opera, Emilio, en ese caso el silencio, ¿no? Entiendo. Bueno, en realidad mejora la situación porque, como decíamos antes, como desde el momento en el que presentas la declaración responsable ya puedes, desde ese mismo día, si es efectiva y está operativo, no tienes que esperar al acto de conformidad, que es bueno que lo haya, pero no tienes que esperar al acto de conformidad. Sí, pero... Sí. Por favor. Una pregunta. Es un poco puñetera la pregunta, ¿no? Pero adelante. Pero es algo que lo he comentado más con algún gestor municipal. Me decía, ¿tú has pensado, José María, qué va a ocurrir con las primeras ocupaciones cuando tú escritures ya las viviendas a tus clientes finales y aún no se haya producido el control de la administración sobre esa primera ocupación? Es decir, puede ocurrir que una señora esté cocinando en su casa, llame a la puerta y diga, vengo a revisar si todo esto está bien. Y si la ventana está mal, te dice, oiga, fuera de su casa, porque esto está mal. Eso puede ocurrir. Sí, eso justo. Eso puede ocurrir. Es eso, ¿no? Es algo que esa es un poco esa es la problemática, la pregunta que esa es la problemática que se genera. De ahí que haya que... Claro, yo lo veo desde el lado del inversor profesional, sí, no del inversor particular. Pero esa situación se puede dar.
y de hecho lo he planteado en mi exposición. Ojo con esta créete situación más. porque ahí es donde está la llamada de atención. Por eso es muy importante confiar en empresas profesionales del sector, porque ese es el sello de garantía de que tú estás comprando o estás invirtiendo o estás ocupando una vivienda sin esos riesgos. O exigir a la administración un plazo determinado para que vaya a controlar esa historia, si no a partir de Bueno, la ley ahora mismo establece 3 meses. 3 meses. Pero luego sabéis que en la práctica los plazos que establece la administración, a nosotros nos pasa mucho con los inversores, tú lo decías con los americanos, ¿no? Porque cuando te preguntan, bueno, ¿pero qué plazo hay para que me concedan una licencia? Y dices, siempre decimos, bueno, los plazos son teóricos en la ley, pero luego en la práctica es muy difícil de cumplirlos. Y no lo entienden, pero hay que vivir en el terreno para sufrirlo, ¿no? Teóricamente la norma en Madrid ha establecido 3 meses para ese acto de conformidad. 10 días primero para verificar los temas formales, pero luego en el fondo del proyecto tienen 3 meses. Tenemos que confiar en que lo vayan a cumplir, pero estamos ahí y tu pregunta no es puñetera, tu pregunta es realista. ¿En qué situación se queda el inversor privado que tiene que confiar en ese equipo técnico? De ahí que tengamos que ir a una, como siempre hablamos en este tipo de foros, a una profesionalización. En el Build to Rent yo creo que es el futuro, sí, pero porque los inversores que están entrando en ese segmento de mercado son inversores muy profesionales, están especializados y nosotros estamos asesorando a muchos de esos inversores porque las estructuras fiscales se lo permiten, ¿no? La inversión a través de una SOCIMI en un producto de ese tipo le permite a un inversor profesional alcanzar unas rentabilidades razonables. Y eso nos permite a todos elevar el nivel del sector. Porque si lo que hacemos es bajar el nivel del sector, al final vamos a cometer errores, a hacer mal las cosas, y lo que hay es que luchar porque las cosas se hagan con calidad. Sí, pero yo estoy contigo, Emilio. O sea, yo creo que hay un quid pro quo. Es decir, evidentemente la voluntad que hay detrás de la meditación, por supuesto que es la dinamización, lo tengo claro, lo decía yo mismo al principio, yo creo que lo hemos repetido todo. Y en cierta manera yo creo que hay también que asumir esa declaración de mayoría, ¿no?, de todos los agentes que intervienen, ¿no? O sea, ya si no hay tutelaje, no lo hay para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que efectivamente, si la palabra es profesionalización, otras que se nos pueden ocurrir en cuanto a seriedad en el trabajo y rigor, ¿no? Para dar seguridad, por ejemplo, a un comprador final, en el sentido de que todo lo que ha pasado antes que él está perfectamente arreglado y cada uno ha actuado con la más absoluta profesionalidad. Pero antes lo he comentado, y ahí el ámbito clave desde mi punto de vista son las entidades colaboradoras. Ahí yo creo que ese papel de garante lo tienen que dar las entidades colaboradoras si hacen una labor mucho más activa, mucho más proactiva y mucho más de trabajo de campo para agilizar todo ese proceso y que al final el cambio de régimen al final no suponga que cambiamos de régimen, pero que volvemos a la misma situación de siempre donde dices, estoy en una incertidumbre, ¿no? Porque al final la certidumbre es lo que te da garantía de que el inversor compra, de que el inversor, sea internacional o sea nacional, entra, que es no tener una espada de Damocles de que yo tengo la licencia, o tengo la DR, o tengo lo que tenga, pero dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, puede venir aquí alguien y decirme que esto no está bien. Que es el gran problema. Pues, bueno, no sé si me preguntas ¿hay preguntas en línea? O... Hay una pregunta del público, si queréis que la lea. Sí, bueno, yo creo que... No, es que no la veo, sí. Vamos a ver, esta es una pregunta para Emilio, de Víctor Ortiguela, de GPC. Y pregunta, la ley 1/2020 ha entrado en vigor a los 20 días de su publicación. En lo que se refiere a la declaración responsable de licencia de primera ocupación, ¿los ayuntamientos tienen que aplicar ya la nueva ley o deben primero adaptar sus ordenanzas municipales? Buenísima pregunta. Bueno, lo estamos hablando. La ley hay que cumplirla.
la ley les da un periodo transitorio a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas a este régimen, pero teóricamente la ley ya ha entrado en vigor y ya debería poder tramitarse. Lo que pasa es que el ayuntamiento tenga sus dificultades para cumplir con lo que establece la ley, porque sus ordenanzas, con la rigidez que estamos hablando antes, no la tengan, pero teóricamente sí. Teóricamente estamos ya en cumplimiento. Muy bien, yo por terminar a lo mejor si queréis una última pregunta, ya que estamos con la mascarilla y igual salimos, no sé si con más ánimo o con menos, yo casi que a José María, que tiene detrás, que está muy metida con el inversor, en este caso Bain. ¿Qué percepción tenéis del 21 en relación con el COVID? O sea, algo pasajero, simplemente una época de prudencia y ya está, la vacuna ya ha curado la... A veces la percepción de uno va por un lado y la percepción del inversor va por otro. En este caso, Bain mira con mucha prudencia el mercado. Estamos aprovechando este momento no de parón, hemos comprado más suavemente que los años anteriores. Este parón para analizar bien el mercado, para hacer un plano de ámbitos a nivel nacional que nos abran un horizonte en el 21 de compras, obviamente, pero hasta final de año vamos a estar toteando el mercado, simplemente. Para comprar seguramente el año que viene y cumplir con los objetivos que tenemos presupuestos, que son potentes. Pero ahora prudencia. De momento prudencia, ¿no? Pero bueno. Prudencia y ver cómo evoluciona todo eso. Bueno, con cierto optimismo hacia el 21, duda. Por lo que... Luego es mi versión, soy optimista y esto va a ser un bombazo estupendo. Muy bien. Pues yo creo que nada más. Agradeceros a los ponentes, a la organización de la celebración, que yo creo que es tremendamente interesante, un clásico y como todos los años. Y nada más, agradecer también, por supuesto, a los que nos han visto desde el otro lado y esperamos que el próximo año nos podamos juntar físicamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los invitados, a todos los que están ahí. Me pasan mis compañeros que hemos rondado el centenar de asistentes entre empresas y profesionales, lo cual quiere decir que el tema elegido, como siempre, para cerrar el año es interesante. Los que llevamos ya muchos años escuchando ya debates, ruegos, preguntas, sugerencias sobre el tema del suelo, sabemos que tenemos para los próximos 20 años mucho trabajo, ¿verdad? Porque hay todavía muchas cosas que hacer, ¿no? Lo cual tiene ese lado positivo, ¿no? Quiero agradecer, como siempre, a todos vuestra asistencia, invitaros a ver si el 2021 viene un poquito mejor, que esperemos que sí, y volvamos a la realidad que a todos nos gusta. Comentar que os hemos echado de menos, como siempre, a todos los asistentes y os mandamos un abrazo virtual desde aquí online, espero que caluroso, y aunque todavía faltan unos días, pues desearos felices fiestas, feliz Navidad a todos, esperando, como digo, que cerremos el año lo mejor que podamos, con buenas noticias y que el 2021 venga con todo el suelo posible que podamos desarrollar y en ese horizonte que ya está puesto encima de la mesa, según el director general de suelo, que es la nueva ley, ¿no? Que yo creo que nos va a dar pie, pues, probablemente para los próximos 2 años, tener bastantes ideas y debates para comentar en esta jornada. Muchas gracias a todos y clausuramos el año. Muchas gracias.